Ser podcast. Ha sido otra noche en vilo, esta vez por el incendio en la mayor central nuclear europea, que está en Ucrania, después de un bombardeo ruso. Un incendio que se ha dado ya por extinguido a las 5:20 de la mañana y que no ha dejado víctimas. El Organismo Internacional de Energía Atómica descarta que haya aumentado la radiación en la zona, pero Kiev ha tenido que pedir a Moscú que dejara acercarse a los bomberos para apagar el fuego. До всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. Zelensky ha advertido esta madrugada del riesgo de que al desastre de la guerra Rusia le quiera sumar ahora un desastre como el de Chernóbil, ha mencionado él. Y en esas estamos. Ahora que al menos se hablaba de corredores humanitarios, los muertos, los heridos, los edificios destruidos nos recuerdan que Putin ha dicho que tiene un plan y que va a seguirlo hasta el final. Cada vez que las imágenes nos dan al menos el consuelo de la empatía, como este pianista al que vieron ayer nuestros enviados especiales, que se puso a tocar en plena frontera y al que fue a abrazarse uno de los refugiados, cada vez que llega una imagen como esa, la ONU nos recuerda que estamos ante la que va camino de ser la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy Ucrania va a afrontar el 9º día de invasión. Hola, buenos días. En una hora Ángels les va a saludar desde la frontera de Polonia con Ucrania, país que amanece pendiente de las consecuencias de un incendio ya extinguido en la planta nuclear de Zaporilla después del bombardeo ruso. Los ataques comenzaron a la 1 de la madrugada y hasta las 5 las tropas del Kremlin no han permitido la entrada de los bomberos ucranianos. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Astre. Ucrania ha confirmado a la Agencia Internacional de la Energía Atómica que el incendio no ha afectado al equipamiento esencial de esta planta. La agencia ya alertó hace horas, ayer, de los combates que se estaban desarrollando dentro de un enclave tan sensible, donde se ha empleado fuego de artillería, tanques y cohetes, según el ministro de la Energía de Ucrania. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha hablado con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, por este incidente, tras el que ambos han reclamado a Rusia el cese de actividades militares en ese área. Esta planta nuclear está al sur, que es donde Rusia precisamente sigue logrando sus mayores avances sobre el terreno en esta nueva fase de asedio a las ciudades. Gracias, Pablo. El de la central nuclear ha sido el único ataque en una madrugada en la que miles de personas han vuelto a pasar la noche en los refugios de la capital. En Kiev sigue nuestro compañero, el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Pues mira, acaba de sonar de nuevo los ecos de varias explosiones aquí en la capital, en Kiev. Anoche, en torno a 1:45 hora local, sonaba una fuerte explosión que se escuchaba, temblaban incluso los cristales de las habitaciones. Y lo cierto es que el sonido desde que ha amanecido es este. Se van sucediendo, José Luis, los ecos de las distintas alarmas antiaéreas por los distintos barrios de la ciudad. Recordemos que la destrucción absoluta está aquí a solo 15 kilómetros en Irpin, donde las tropas rusas han arrasado con una zona residencial. Gracias, Nico. Luego regresamos a ese punto de comunicación con nuestro enviado especial en Kiev. En Ucrania está también la corresponsal del país, María Sauquillo, que nos cuenta cuál es la situación en la ciudad donde nació el presidente Zelensky. María. En la ciudad de Kryvyi Rog, la ciudad donde nació el presidente ucranio Volodymyr Zelensky, se preparan para resistir al invasor ruso. Las tropas de Putin han logrado avances significativos por el flanco sur para controlar las costas y asedian con dureza el este, con lo que la ciudadanía de esta localidad, un importante cinturón siderúrgico clave con importantes industrias, ve como puede ser la siguiente parada. Hacerse con el control de Kryvyi Rog, una de las ciudades más extensas en longitud de Europa, puede dar a Rusia una ventaja inmensa, pero no será fácil. La población promete que será un Stalingrado para Putin, un punto de derrota decisivo como lo fue esa batalla para la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En Kryvyi Rog, donde la ciudadanía recopila ya suministros para hacer frente a un posible asedio, también hay cientos de desplazados internos, personas que no han salido del país, pero que han tenido que dejar sus casas, muchos sus familias, como los alumnos y profesores de la Universidad de Asuntos Internos de Donetsk, que estaba situada en Mariupol y que tuvieron que huir hace una semana, poco después de empezar la invasión del Kremlin. Para el centro educativo, además, es su segunda evacuación. La universidad estaba en Donetsk, que en 2014 pasó a manos de los separatistas prorrusos. Rusia y Ucrania se emplazan a una tercera reunión después de acordar ayer abrir corredores humanitarios para que los civiles puedan salir de las zonas bombardeadas, aunque no hay tregua. Rusia no quiere un alto el fuego y tampoco se compromete a poner en pausa los ataques, ni siquiera durante la salida de la población. Y mientras sus delegaciones se reunían en Bielorrusia, Zelensky y Putin se enviaban mensajes cruzados en público. El presidente ucraniano quiere un cara a cara con su homólogo ruso. Y Putin
Putin culpa a Kiev de las víctimas civiles porque dice que los están usando como escudos humanos. Aquí en España, Pedro Sánchez va a presidir en Moncloa una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la evolución del conflicto allí en Ucrania. Enrique García, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Pedro Sánchez defiende el envío de armas a Ucrania, una decisión que genera discrepancias no entre los socios, sino entre la dirección de Unidas Podemos y el resto de sus ministros. Yolanda Díaz cierra filas con el ala socialista, justifica el envío. Ione Belarra e Irene Montero creen que las armas no ayudan al pueblo ucraniano. Escuchamos a la ministra de Igualdad y a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, que estuvo anoche en Hora 25. Yo creo que el envío de armas no es la forma más eficaz de ayudar al pueblo ucraniano y de pararle los pies a Putin, porque creo que nos puede conducir a una escalada del conflicto bélico con dimensiones de conflicto global. Dentro del pacto de coalición, la política exterior, desde el primer momento, se ha marcado por el presidente del Gobierno y fruto de ese acuerdo se marcó que la política exterior la marcaba el presidente del Gobierno. España va a enviar hoy los 2 primeros aviones con material ofensivo. Saldrán de la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El material recopilado en unos días por el Ejército de Tierra va a ser transportado por el Ejército del Aire. Se va a dejar en una especie de almacén logístico cerca de la frontera con Polonia, exactamente a 90 kilómetros de Kiev. El material va a ser depositado hoy y hasta allí van a llegar autoridades ucranianas dirigidas por el Ejército que conducirán esos convoyes de vuelta hasta Kiev y los repartirán por las diferentes ciudades del país. Lo que hay es un primer cargamento que llevan 2 aviones y que incluyen 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartuchos para fusiles y ametralladoras y también ametralladoras ligeras. Según técnicos del Ministerio de Defensa, es un material fácil de distribuir y sobre todo fácil de manejar, teniendo en cuenta que muchos jóvenes ucranianos que forman parte ahora de las filas del ejército nunca han utilizado armas. Pues así empieza este viernes 4 de marzo. ¿Con qué tiempo, Enrique? Con chubascos en el Cantábrico y con precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana. Vamos a tener temperaturas más bajas en todo el país y mucho viento, por lo que notaremos más sensación de frío. Siéntate conmigo en la mesa de negociaciones. Soy libre, no a 30 metros como con Macron o Scholz. Soy un vecino, no muerdo. Soy un hombre normal. Siéntate conmigo, habla. ¿A qué le tienes miedo? No soy un terrorista. Es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ayer en una rueda de prensa después de la segunda ronda de negociaciones entre la delegación de Ucrania y la delegación de Rusia. Kiev pedía un alto el fuego sin condiciones previas, pero no hubo avances en ese asunto, aunque Rusia sí se abre a crear, o eso dice, corredores humanitarios. Sin embargo, Fernando Bayo no garantiza que cesen los ataques durante la salida de la población. Sí, se trata de un acuerdo de mínimos entre Kiev y Moscú. Un pacto que, como explicaba el negociador de Zelensky, debe permitir esa entrada de medicamentos y la salida de civiles de las ciudades ucranianas sitiadas por las tropas rusas, aunque eso sí, sin garantías de un alto el fuego durante esas evacuaciones. Lejos de poner fin a los combates, Vladimir Putin redobla su apuesta. Ayer le dijo a Emmanuel Macron en una conversación telefónica que la ofensiva rusa va según lo previsto y que irá a más si Kiev no acepta sus condiciones. Lo peor está por llegar, decía Macron. Los negociadores rusos y ucranianos se han citado de nuevo para hablar la próxima semana sin que aún se sepa cuándo ni cómo se va a implementar el acuerdo de alto el fuego y creación de corredores humanitarios alcanzado en las últimas horas. Este rechazo de Moscú a un alto el fuego sigue sumando sanciones y vetos a Rusia, Enrique. Sí, en concreto al entorno de Vladimir Putin. Estados Unidos y Reino Unido han ampliado la llamada lista negra, que incluye a los oligarcas, a los que están congelando sus activos y a los que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusa de llenarse los bolsillos mientras los ucranianos se esconden de los bombardeos. Hay nuevas empresas que han anunciado que dejan de trabajar en Rusia. Por ejemplo, el servicio de hospedaje Airbnb, que suspende sus operaciones en ese país. También la firma española Mango, que se suma a H&M y que cierra todas sus tiendas en Rusia. No se ha pronunciado Inditex, que ayer, por cierto, se desplomó un 7% en bolsa. Las bolsas asiáticas están a esta hora en negativo. El IBEX 35 agrava su caída, registró ayer su peor sesión del año con una caída del 4% al cierre. También la industria
industria del automóvil está suspendiendo la producción de sus plantas en Rusia, aunque la guerra ha frenado además la producción en otras plantas del sector que están en otros países. En Alemania, singularmente, varias plantas han tenido que cerrar por falta de componentes, porque les faltan piezas que ellos importaban de fábricas ucranianas o de fábricas rusas. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La guerra en Ucrania afecta de lleno a una industria automovilística ya resentida por la pandemia, los cuellos de botella en el suministro y la escasez de chips. Cada vez son más los fabricantes que congelan por completo sus actividades en Rusia. El grupo Volkswagen, con sede en Alemania, ha decidido suspender hasta nuevo aviso la producción de sus plantas rusas, donde 4.800 empleados se ocupan de ensamblar modelos de las marcas Volkswagen y Skoda. También detendrá de inmediato las exportaciones con Rusia. La invasión de Rusia a Ucrania también ha frenado la producción automovilística en otras fábricas de Volkswagen en Alemania, como la de Wolfsburgo o Hannover, por falta de componentes desde Ucrania. Otras compañías como BMW y Mercedes se encuentran en la misma tesitura y han paralizado la fabricación al carecer de piezas procedentes de fábricas ucranianas. La Asociación Alemana de la Industria Automovilística advierte de que se avecinan largos plazos de entrega en vehículos nuevos que probablemente serán más caros. Y en Rusia, mientras continúa el silencio informativo de los medios oficiales, el veto a los medios de comunicación privados, va creciendo allí en el país la oposición en la calle. Hemos visto protestas multitudinarias en los últimos días. Ayer vimos el caso incluso de arrestos de niños. Y hay también algunas, pocas, pero ahí están, voces críticas desde el mundo de la política. La información de la situación, cómo está ahora mismo el panorama político dentro de Rusia, con Victoria García. Muy buenos días. La oposición rusa está encarcelada o sometida a amenazas directas, de tal modo que no hablan y si hablan terminan encarcelados, perseguidos o defenestrados. Pero sí ha habido algunas voces críticas. Andrei Kortunov es asesor de Putin. Aparecía en las reuniones del Consejo de Seguridad del Alto Estado Mayor, pero ahora ha desaparecido después de pedir un alto al fuego en Ucrania. En el encuentro de ayer ya no estaba Kortunov. Dijo públicamente que la guerra era vergonzosa para Rusia y que Putin estaba convirtiendo al país en un paria del escenario internacional. Navalny pedía hace un par de días a los rusos que salieran a la calle en masa para decir no a la guerra y no a Putin, y los activistas que vía las redes sociales convocan a centenares de rusos a marchas de protestas aun sabiendo que van a terminar detenidos. Cerca de 7.000 personas han sido detenidas en Rusia por participar en esas manifestaciones de protesta contra la guerra, multas de 6.000 euros y meses en la cárcel. Las 7 y casi 14 minutos de la mañana, 6 y 14 en Canarias. La guerra en Ucrania está provocando lo que todo apunta que va a ser el éxodo más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Ayer la ONU cifraba en más de 1 millón las personas que han cruzado ya la frontera y según UNICEF la mitad de ellas son niños, aunque la alta representante para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, calcula que 2 millones de personas han dejado sus casas. Más de 2 millones han tenido que abandonar sus hogares, 1 millón son desplazados internos y otro millón han buscado refugio en países vecinos, según ACNUR. Hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país en las próximas semanas si el conflicto continúa. Ayer escuchábamos el testimonio de las personas que han ido a la frontera con Ucrania para recibir, para ayudar, para dar incluso techo a las familias que están huyendo de la guerra. Y desde aquí, desde España, las ONGs sociales que han abierto cuentas para ayudar a la población ucraniana han registrado estos días un aumento significativo de las donaciones. Adela Molina. En Cáritas lo están notando desde hace días. Podemos claramente hablar de una avalancha de solidaridad de la sociedad española hacia el pueblo ucraniano. María Ángeles García es su coordinadora de relación con donantes. Dice que si se quiere ayudar, lo mejor ahora mismo es hacer un donativo. Cáritas Española no está canalizando donaciones en especie hacia Ucrania, puesto que para las Cáritas de la región se trata de una gestión inabordable. Lo mismo pide Save the Children, que está dando asistencia a los niños que cruzan la frontera de Polonia y Rumanía huyendo de la guerra y a sus familias, o también Plan Internacional. Ana Sastre, directora de Alianzas Estratégicas de esta organización. Hemos activado por eso una campaña para recaudar fondos que vamos a destinar a atender a la población ucraniana que está huyendo del país, especialmente a la infancia, y así poder asistirles en las necesidades más inmediatas. Las ONGs tienen información sobre cómo donar en sus páginas web y han habilitado cuentas específicas o canales de Bizum. También pueden consultarlas en cadenaser.com. Más asuntos sobre el archivo de la Fiscalía de las investigaciones al Rey Emérito. El Gobierno dice que respeta la decisión del Ministerio Público, pero considera que los hechos, las irregularidades, merecen una explicación. Consideran que es la Casa Real la que debe decidir ahora y comunicar si el emérito regresa o no a España. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo. Como hemos expresado en otras ocasiones en relación a este asunto que tiene que ver con la situación del Rey Emérito, es la actual Casa Real quien debe posicionarse al respecto. Nuestras relaciones son con
ellos, con la actual Casa Real, con el rey Felipe VI. Mantenemos una magnífica relación. Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo, que es el candidato a la presidencia del partido, decía que el archivo demuestra que el Estado de Derecho funciona. Y la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz dice que no le preocupa la vuelta del emérito, le preocupa que no rinda cuentas. Lleva 10 meses marcando un perfil propio dentro del ala morada del gobierno. Lo hace ahora, como les estamos contando, apoyando la postura del presidente, la postura del ala socialista, digamos, con ese envío de armas a Ucrania. Díaz estuvo ayer en Andalucía, en esta suerte de prólogo de la ronda de escucha, como lo ha llamado, con la que quiere iniciar su proyecto político. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, buenos días. Sí, mientras crece la distancia entre Yolanda Díaz y la dirección de Podemos ahora por la guerra de Ucrania, la vicepresidenta avanza en su proyecto político y comienza ya a buscar apoyos en los territorios con la reforma laboral como carta de presentación. Soy una de las vuestras. Soy una humilde abogada laboralista que me enorgullece defender a los trabajadores y trabajadoras. Se reivindicaba así Díaz en un acto multitudinario en Sevilla, una exhibición de fuerza de la mano de los sindicatos, en la que además dejaba claro que Andalucía, un territorio clave para la izquierda, será para ella una prioridad. Sin vosotros y sin vosotras no es posible cambiar España. Así que ahí sí me vais a tener y me vais a ver con frecuencia. Díaz ha confirmado que no estrenará su proyecto en las andaluzas que se esperan para otoño de este año, pero sí se prevé que esté muy presente. Eso sí, su mayor o menor implicación dependerá de si el proyecto que se lance no sea solo una suma de siglas. Sobre el trabajo y el mercado laboral, pero ya en lo económico, sindicatos y patronal se han reunido para hablar del impacto de la guerra en Ucrania y cómo influirá en la inflación. Una reunión en la que intercambiaron propuestas sobre la renovación del acuerdo de negociación colectiva y que acabó sin avances. Alejandra de la Fuente. Fuentes de la negociación aseguran que la reunión ha servido para intercambiar impresiones sobre los salarios y situar los diferentes puntos que se deben tratar en el marco del acuerdo, pero que no se han centrado en cifras concretas. El mismo jueves por la mañana, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, aseguró que no veía razonable pactar un incremento salarial del 5%, ya que hay que apostar por la contención y la moderación. Cuando hablemos realmente con los datos, con los números, desde el plano de la economía, de las empresas, con lo que está habiendo desde el punto de vista de los costes de todo tipo, pues yo creo que nos daremos cuenta que no es razonable. Para los sindicatos, los incrementos salariales tienen que ir acompañados de cláusulas de revisión de los convenios colectivos para que no haya pérdida de poder adquisitivo. La próxima reunión se celebrará el miércoles que viene. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.